alguna razón. ¿Listo? A ver si podemos entonces avanzar. Para efectos de continuar, voy a compartir pantalla, una presentación que empezamos a comentar desde nuestra sesión anterior. Vamos simplemente a recordarla muy rápidamente y luego entonces procederemos a continuar con el tema que es objeto de el día de hoy o que trataremos el día de hoy. Decíamos o comentamos la semana pasada que la teoría del negocio jurídico y particularmente la teoría a partir de la idea de los alemanes, que dijimos iba a ser como la referencia para hablar de negocio jurídico o la escuela a partir de la cual íbamos a identificar esos elementos del negocio jurídico, nos señala que pues básicamente la teoría del negocio jurídico se ha entendido como una especie de conjuntos y subconjuntos. Un gran conjunto en el que encontramos los hechos en general considerados, luego encontramos dentro de esos hechos al hecho jurídico, entendido ese hecho jurídico como una extracción o como algunos de esos hechos a los que el derecho les ha otorgado, digamos, una consecuencia jurídica, a los que el derecho les ha reconocido una relevancia jurídica. Y dentro de estos hechos jurídicos encontramos al acto jurídico que decíamos allí hay una gran diferencia entre los alemanes y los franceses. El acto jurídico para los alemanes es todo aquel hecho que proviene de la conducta humana, indistintamente de si se trata de un hecho lícito o de si se trata de un hecho ilícito. En cambio, para los franceses, ya comentamos un poco la dificultad de la corriente francesa. Para los franceses, el acto jurídico será siempre, por supuesto, una actividad de la conducta humana, pero siempre, en todos los casos, será una actividad lícita. Dentro de la idea de los actos jurídicos, para los franceses no cabe la noción de actos jurídicos de carácter ilícito o al menos no permitidos por el derecho. Y por supuesto, ya un poco para centrarnos en el objeto del análisis que haremos el día de hoy, nos encontramos dentro de esos actos jurídicos a los negocios jurídicos. Y decíamos la semana pasada que esos negocios jurídicos se caracterizaban por ser hechos que provienen de la conducta humana, pero que están reflexivamente orientados o reflexivamente dirigidos a crear unos efectos. Unos efectos que pueden ser patrimoniales, que pueden ser familiares, que pueden afectar la esfera personal simplemente. Y decíamos, dentro de los negocios jurídicos encontramos dos grandes grupos, los negocios jurídicos unilaterales y los negocios jurídicos bilaterales. Dentro de los negocios jurídicos unilaterales, ¿qué ejemplos podemos encontrar? Digamos, muy comunes en el derecho civil? Encontramos, por ejemplo, el testamento. El testamento es un acto jurídico unilateral. Una parte o un sujeto es el que celebra este negocio. No existen más sujetos en materia de testamentos, en materia testamentaria. Lo mismo pasa con la oferta. Quien ofrece, es decir, el oferente, es un único sujeto o un grupo de sujetos. Cuando ya a mí me han hecho la oferta y yo decido aceptar esa oferta, allí en ese momento en que yo acepto la oferta, fenece la idea de la oferta y pasamos entonces a hablar de negocios jurídicos bilaterales, porque lo que va a ocurrir en ese caso es que seguramente se va a celebrar un contrato. Y es que precisamente los contratos son por excelencia, por autonomacia, los negocios jurídicos de carácter bilateral. En todos los contratos deben existir dos partes, por lo menos. Y cada una de ellas debe estar integrada por al menos un sujeto. Cualquiera de esos sujetos dentro de la naturaleza, siempre y cuando se acorde a la naturaleza de esos sujetos que nosotros vimos
antes en nuestras sesiones, cualquiera de ellos puede hacer parte de ese negocio jurídico bilateral que es el contrato. Y veíamos nosotros la semana pasada, y hablábamos la semana pasada, esos requisitos para obligarse, esos requisitos para que el contrato exista, para que el negocio jurídico en general exista. Hoy vamos a empezar a hablar de dos, o hablaremos de dos grandes escenarios. Me parece importantísimo que ustedes tengan presente que son escenarios a partir de los cuales ese negocio unilateral o bilateral puede dejar de tener efectos porque nace, si se quiere, o se genera en la creación de ese negocio jurídico un problema que no le permite surgir o nacer a la vida jurídica, o que habiendo nacido la vida jurídica, es decir, existiendo para el derecho, finalmente tiene que declararse nulo porque hay alguna falla, hay algún problema, algo no funciona correcta o adecuadamente. Vamos a ver entonces esos dos eventos de inoperatividad del negocio jurídico. eh, por supuesto, la inoperatividad del negocio jurídico tiene muchos más escenarios, pero para efectos de derecho civil, uno será por ahora suficiente con que conozcamos estos dos. La inexistencia y la nulidad son los dos eventos de inoperatividad del negocio jurídico de los que vamos a hablar el día de hoy, con los que culminaremos este módulo de derecho civil 1. Empecemos entonces con el primero de esos escenarios, que es el escenario de la inexistencia. ¿Cuál es el efecto de la inexistencia o en qué consiste la idea de inexistencia? La inexistencia genera que el contrato, que el negocio jurídico en general, porque también esto le aplica a los negocios jurídicos unilaterales, por ejemplo, no nazca a la vida jurídica, no exista, no se perfeccione, no produzca efectos. Eso es lo que genera la inexistencia. Si nosotros decimos que un negocio jurídico es inexistente, estamos diciendo que se trata de un negocio jurídico que el derecho no reconoce, que el derecho no ha aceptado y que por lo tanto no se puede derivar de ese negocio jurídico ningún tipo de obligaciones. Entonces no podríamos decir que un contrato inexistente genere en principio obligaciones. ¿Listo? Más allá de las destinadas a volver todo a su estado anterior. Me explico. Si nosotros celebramos un contrato, por ejemplo, sobre un bien, entregamos el bien y nos entregaron el dinero, pero luego nos percatamos de que ese negocio es inexistente y debemos darlo por terminado, porque finalmente no vamos a corregir el error que causó la inexistencia, pues lo lógico para evitar enriquecimiento sin justa causa es que devolvamos las cosas al estado anterior, es decir, que nos devuelvan el bien y nosotros devolvamos el dinero. Pero en el escenario de la inexistencia no se genera ninguna otra obligación distinta a la obligación de realizar las restituciones mutuas. A eso se le conoce, pues es el nombre con el que se conoce esa idea de yo le devuelvo lo que usted me entregó y usted me devuelve lo que yo le entregué. Básicamente esas, digamos, la única obligación, si se quiere, o el único ejercicio que debería hacerse cuando estamos hablando de un negocio jurídico inexistente. La inexistencia no está regulada expresamente en el Código Civil, en el caso colombiano, no está regulada expresamente en el Código Civil, como sí lo está en el artículo 898 del Código de Comercio. Nosotros en Colombia todavía tenemos códigos separados, hay varios países en el mundo, dentro de ellos en Latinoamérica se ha destacado, por ejemplo, Argentina, que han mezclado o que han unido mejor los contratos con los códigos, perdón, civil y comercial. Nosotros todavía seguimos teniendo un código civil y un código de comercio diferente cada uno de ellos. Sin embargo, aunque el Código Civil no contempla expresamente la figura de inexistencia, pueden hacer el ejercicio y van a ver que en ningún momento, en ningún espacio del Código Civil ustedes se van a encontrar con esta expresión.
Pues lo cierto es que sí hay algunas referencias a lo que es materialmente la inexistencia. Si revisamos el artículo 1500 o el artículo 1501 del Código Civil, nos vamos a encontrar con expresiones como no produce efecto alguno. O si revisamos, por ejemplo, el artículo 1611 del Código Civil que nos habla del contrato de promesa, nos dice que si no se cumple con esos requisitos, ese contrato no produce obligación alguna. O si hablamos o si revisamos el artículo 1870, también nos encontramos con la misma expresión o con una expresión similar de no produce efecto alguno. Entonces podríamos decir que aunque la inexistencia no esté, digamos, identificada plenamente en el Código Civil o no esté así dispuesta en el Código Civil expresamente, lo cierto es que eh, materialmente sí podemos evidenciar algunos de sus efectos. ¿Listo? Y ya veremos entonces cuáles son esas circunstancias que generan la inexistencia del negocio jurídico. Permítanme un momento. Vamos a ver entonces cuándo se configura, cuándo nosotros estamos hablando de inexistencia. Primer escenario, cuando hay falta de subjetividad jurídica o de personalidad jurídica o de lo que es lo mismo, capacidad jurídica o derecho o capacidad de goce, que es uno de los atributos de la personalidad que resaltábamos hace algún tiempo o días atrás frente a las personas naturales, a las personas jurídicas y a otros sujetos de derecho, como por ejemplo las fiducias mercantiles. Y decíamos, ¿qué es eso de la capacidad de goce? La capacidad de goce no es otra cosa que la potestad o la facultad que tienen los sujetos de derecho para adquirir derechos y contraer obligaciones. Cosa distinta, y aquí quiero hacer esa claridad, es que hablemos de la capacidad legal o de ejercicio. Eso es otro tema. Por eso aquí hago esa aclaración con la ley 1996 de 2019, que es muy famosa en Colombia, pero que se refiere exclusivamente a la capacidad legal o de ejercicio. Recordemos qué es eso de la capacidad legal o de ejercicio. Es básicamente la posibilidad que tienen esos sujetos de derecho de adquirir esos derechos, de adquirir esas obligaciones directamente. Hay sujetos que no pueden adquirir esos derechos y obligaciones directamente, pero la causal de inexistencia no es esa. La causal de inexistencia es que, por ejemplo, celebre un sujeto que no tenga capacidad de goce, que no tenga la capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Ejemplos, una persona natural que ha fallecido. Recuerden que la existencia de la persona natural fenece o finaliza con la muerte. Por lo tanto, las personas naturales, luego de fallecer, no pueden celebrar negocios jurídicos. Y que hace algunos días, hace una semana, si no recuerdo mal, no sé si alguno de ustedes pudo ver, quizá en redes sociales, un video que se hizo sumamente viral en redes sociales de una mujer que intenta que su tío, o así le dice, celebre un negocio con un banco, en este caso un contrato, particularmente un contrato de mutuo, que es lo mismo que un préstamo de dinero. Con la sorpresa viene además curiosa de que este señor tenía al parecer, entiendo que como 2 horas de haber fallecido, lo llevaban a la silla de ruedas y le decía, tío, firme. Pues resulta que si ese tío hubiese firmado por alguna razón o no se hubiese sido tan cuidadoso con la firma, pues realmente estaríamos en estricto sentido ante un caso de inexistencia. Las personas naturales luego de fallecidas no pueden celebrar negocios. Lo mismo pasa con las personas jurídicas una vez se disuelven y se liquidan. La disolución de la sociedad, de las sociedades y en general de las personas jurídicas implica de alguna manera, para ponerlo en términos muy sencillos, como su muerte jurídica. Y en esa medida, luego de que una persona jurídica
se ha disuelto, inmediatamente no puede celebrar ningún tipo de negocios. Amir, cuéntame. Buenas noches, licenciada. Gracias por darme el uso de la palabra. Mi pregunta Amir, qué va... pena, no te logro escuchar muy bien, no sé si soy Qué pena, yo. ahí me escucha mejor. Mucho mejor, perfecto. Sí, qué pena. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias por darme el uso de la palabra al levantar la mano. Yo tengo una inquietud. En los casos en que hemos visto nosotros, yo eso le llamo una corrompición. Esa gente que ha cogido la moda de casarse consigo mismo y luego separarse. ¿Cómo podríamos nosotros ahí hablar de qué tipo de contrato, si yo me caso conmigo mismo, después no estoy satisfecho y me separo? Con fortuna en Colombia no hemos visto, o creo al momento no se ha visto eso, sino hasta cuando el tipo que tuvo o tiene su esposa, que es una muñeca, y ya le hizo los muñequitos, que son los hijos. ¿Qué tipo de actuación podríamos ver aquí? Me genera una curiosidad intensa. No, y por supuesto, es un tema sumamente interesante. Sin embargo, si nosotros nos remitimos estrictamente a lo que dispone el Código Civil, que es el que regula precisamente el matrimonio, que es esencialmente un contrato, solo que muy especial y con unas características muy particulares, pues nos vamos a encontrar con que el Código Civil exige la concurrencia por la naturaleza misma del negocio, que en este caso es un negocio bilateral, exige la concurrencia de por lo menos dos sujetos. Así que, digamos, en un primer momento, lo que tendría que indicar en este caso es que ese tipo de negocios, hoy por hoy en Colombia, puede ser que en un año, digamos, esté diciéndoles otra cosa, hoy por hoy en Colombia se trataría de un negocio inexistente. No por falta de capacidad propiamente de goce o derecho de quien celebra el negocio o uno de los que celebra el negocio, porque en esencia normalmente se trata de personas naturales o se trata de personas naturales que tienen capacidad de goce, sino eventualmente por esa falta de consentimiento, porque no hay una concurrencia de voluntades. Y al no concurrir voluntades, pues no hay contrato. ¿Listo? Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. Y continuemos entonces con las causales de inexistencia. Justo precisamente a partir de la pregunta que a mí nos hace hace un momento, esa falta de consentimiento, esa falta total de voluntad, no que mi consentimiento esté viciado, que yo haya incurrido en error, eso será objeto de una cuestión que hablaremos más adelante y de nulidad particularmente, sino aquí me refiero a que yo no he manifestado mi voluntad. A la no manifestación, a la no concurrencia de voluntades, pues es otro caso que genera inexistencia. Lo mismo que la falta de objeto. Recuerden que el objeto del negocio se refiere específicamente a o particularmente a la existencia de un elemento material o de un servicio o de digamos, una actividad que se vaya a desarrollar producto de ese negocio que se ha celebrado. Cuando no existe ningún objeto, cuando hay una falta o una ausencia total de objeto, cuando no hay un servicio que se vaya a prestar, cuando no hay un objeto material sobre el cual se vaya a celebrar ese negocio, pues sencillamente estamos ante un negocio inexistente. Lo mismo que pasa con la falta de causa, no propiamente con la simulación que también comentábamos en la clase anterior. La simulación es un evento de causa ilícita, no de falta de causa, para que lo tengamos presente. Por eso precisamente hago aquí alusión en la diapositiva a esa pregunta. La simulación del negocio jurídico es un evento de inexistencia, no es un evento de nulidad. Y quizá estas dos causales son las más comunes, en la práctica las que más comúnmente se presentan para hablar de inexistencia. La primera, la falta de un requisito de la esencia de los negocios. Y es que los negocios y particularmente los contratos necesitan de algunos elementos mínimos, esenciales, sin los cuales el contrato no puede existir o degenera, así lo dice el artículo 1501 del Código Civil, en un contrato distinto. Pensemos en un contrato básico, muy sencillo, por ejemplo, el contrato de compraventa.
¿Qué es lo mínimo que debe contener un contrato de compraventa para que uno pueda considerar que el contrato existe? Dos cosas: el acuerdo entre el bien y el precio. Si falta el bien, no hay contrato de compraventa. Eventualmente habrá otro tipo de contratos, como un contrato de mutuo o préstamo de dinero. O si por el contrario, lo que falta el precio es el precio, pues tampoco va a haber contrato de compraventa. Eventualmente, lo que podrá haber allí es o una donación o un comodato, es decir, que yo permito que una persona esté en el bien quizá, pero sin pagarme un canon de arrendamiento. Entonces, importantísimo esta causal, que reitero, son las dos que más se utilizan, la falta de un requisito de la esencia del negocio. ¿Dónde identificamos esos requisitos de la esencia? La ley los dispone o la jurisprudencia los dispone. Nos dice, mire, en este contrato debe por lo menos concurrir este y este requisito. Julieta. Licenciada, muy buenas noches, muchas gracias. Una pregunta, ¿y qué pasa con las sociedades unipersonales o las SAS con un solo socio? ¿Ellas son un negocio jurídico, la sociedad es un negocio jurídico o cómo funciona ahí, por favor? Esa es una discusión muy interesante, Julieta, la que planteas. Pues resulta que tradicionalmente se había considerado que las sociedades requieren precisamente socios, ¿no? De la concurrencia de varios sujetos. Pero por disposición expresa de la ley para los casos de las sociedades unipersonales y el caso que hoy más se utiliza, que es el de las sociedades por acciones simplificadas, o SAS, la ley dispone que de alguna manera se trata de una excepción a esa regla de pluralidad de sujetos. Sigue siendo un contrato, pero se trata de una excepción muy particular en virtud precisamente de darle prevalencia a la dinámica comercial y no propiamente a la estricta rigidez de lo que es el negocio jurídico. Es realmente una excepción dentro de la idea del negocio. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Ok, Julieta, perfecto. Muchas gracias. Y terminamos estas causales de inexistencia señalando la causal de falta de solemnidad ab substantiam actus. Y eso puede parecer muy extraño porque está en latín, pero básicamente se refiere a unas solemnidades esenciales. Resulta que hay ciertos negocios, hay especialmente contratos, pero también vamos a ver lo que aplica a negocios unilaterales. Hay ciertos negocios que deben cumplir con ciertas formalidades. Si no se cumple con esas formalidades, la ley expresamente o la jurisprudencia le ha dispuesto como efecto que no nazca a la vida jurídica. Julieta nos hablaba hace un momento, por ejemplo, de la SAS. La SAS tiene una formalidad o una solemnidad ab substantiam actus, y es que para que pueda existir una SAS debe constar por escrito, no tiene que ser a través de escritura, pero debe constar por escrito. O si, por ejemplo, lo que queremos es vender un bien inmueble, un bien raíz, debe constar por escritura pública. Si no consta por escritura pública, sencillamente ese contrato no existe, ese negocio no existe para el derecho. Por eso las personas aquí en Colombia se acostumbraba mucho, ha ido disminuyendo un poco, pero sigue existiendo, se acostumbraba mucho a realizar negocios con compras-ventas o con cartas de venta, que eran documentos, digamos, muy sencillos que las partes elaboraban normalmente en cafés, internet o en lugares muy cerca a las notarías, iban y autenticaban en notaría y las personas creían que con eso ya eran propietarios de los bienes y pues realmente eso no funciona así. ¿Por qué razón? Porque para vender bienes inmuebles, reitero, se requiere de escritura pública, es una solemnidad sin la cual se entiende que el contrato no existe. ¿Cómo podría adquirirse la propiedad en un caso como esos donde yo adquirí el bien fue a través de una compraventa, de una carta-venta y no de una escritura pública? Tendría que acudirse a las reglas de prescripción adquisitiva de dominio. Gustavo. Sí, doctora, mire, referente al tema que se está tratando, es lo que normalmente nosotros aquí en Colombia tratamos cuando vendemos un vehículo y decimos que vendemos con un famoso traspaso abierto.
Yo siempre he dicho que eso no es un traspaso abierto, sino que simplemente es Gustavo, no te estoy escuchando. yendo. No sé si los demás compañeros logran escuchar a Gustavo. No, licenciada. No, No, doctor, licenciada, no. No, se nada, le no escucha nada. escuchó, se le escuchó hasta el punto en que dijo de las ventas con traspaso abierto. Lo que ocurre es que Sí, aquí pero no le... dicen, Doc, hemos visto, o yo he aprendido aquí en el suroccidente, que se acostumbra a vender las motos y se entregan los documentos de traspaso abierto, pero nunca cierran los traspasos. Entonces la gente dice, le vendo con tarjeta y traspaso abierto. Creo que a eso era que se refería Gustavo. Ok, qué pena, es que no logré realmente escuchar muy bien. Listo, ¿qué ocurre en ese caso? Realmente ahí no es que el contrato no exista, porque la ley lo que exige es que exista una compraventa, ¿sí? Y la compraventa de bienes muebles en principio no exige ninguna solemnidad. Ahí, ¿cuál es, digamos, el error o el punto de error en esos casos o cuando se celebra la compraventa? Aquí en esta zona del país lo que hacen las personas es celebrar una compraventa, su hojita con la compraventa, la autentican en una notaría y no se vuelven a ver, pero nunca realizan el traspaso. Esa idea de traspaso no es propiamente el contrato. El traspaso es el modo de adquirir el dominio. Así como en los bienes inmuebles, luego de celebrar la escritura, tengo que ir a oficina de instrumentos públicos para registrar la venta, de lo contrario no puedo poner la venta a terceros, pues lo mismo pasa con los bienes automotores que son bienes sujetos a registro. Cuando los bienes son sujetos a registro y no se registran los traslados de dominio, pues sencillamente ¿qué va a ocurrir? Que la persona que aparece como propietario seguirá haciéndolo hasta tanto no se realice el respectivo traspaso, que es un enorme problema que está ocurriendo en Colombia, gigante, porque muchísimas personas están viéndose afectadas por embargos, producto, por ejemplo, de cobros coactivos por impuestos, por fotomultas, por comparendos de tránsito, pero es producto de eso, no propiamente de que el contrato no exista, sino de que no se hizo el traspaso, es decir, no se cumplió con el modo de adquirir el dominio que para los bienes sujetos a registro es inscribir la venta en ese registro. Julieta. Gracias, licenciada. Otra pregunta. Hablando de contrato, ¿se pueden vender los derechos herenciales con un contrato? Sí, señora. Sí se pueden vender derechos herenciales, tanto a título singular como a título universal. Y se requiere también de una formalidad ab substantiam actus. Los derechos herenciales solo se pueden vender a través de escritura pública. Requieren registro las ventas de derechos herenciales a título singular cuando se hacen sobre bienes sometidos a registro. En esos casos se requiere registrar la venta de derechos herenciales. Cuando los derechos herenciales se venden a título universal, es decir, todos los derechos que yo como heredero pueda tener, no se requiere de dicho registro, pero sí es un contrato y debe constar por escritura pública, requiere esa solemnidad. De no existir el contrato o de no realizarse el contrato es inexistente. Carlos, Muchas gracias. con mucho gusto. Buenas noches, maestra. Maestra, usted estaba Buenas. haciendo alusión ahorita a un tema de tránsito, de que hay muchos problemas por el tema de fotomultas, pago de impuestos y eso. Pero eso es más por falta de cultura de nosotros como colombianos que otra cuestión. Porque inclusive desde el año 2008, más o menos, el Estado colombiano creó una figura que se llama traspaso a persona indeterminada. Y yo trabajo en el tránsito, por eso sé del tema. Y es aterrador que la gente todavía sigue llegando a decirme, hace 10 años vendí un vehículo y me sigue apareciendo, bueno, me apareció una fotomulta, me tocó, hoy precisamente un señor llegó 4 millones en impuestos, me tocó pagar. Entonces, el tema es de falta de cultura, porque ya las herramientas están creadas para
la persona colombiana se quite esos vehículos que llevan más de 3 años, que ellos no tienen la posesión y le lo dejen, como su nombre lo indica, persona indeterminada, X persona. Se quita uno de los problemas, no solamente económicos, sino jurídicos, porque inclusive hace algunos años cuando le hicieron un atentado a un ministro que le mataron una escolta, resulta que salió implicado el dueño de la moto y el señor la había vendido por allá en el año 80. Yo sé del caso porque la moto estaba matriculada aquí en Pitalito, Huila, y el señor era de Acevedo. Entonces es falta de cultura, pues, para que nos quitemos esos problemas de encima. Muchas gracias, maestra. A ti, Carlos, muchas gracias. En efecto, tanto desconocimiento, ¿no? Y falta de ser más acuciosos con eso, porque lo que dices, hay personas que incluso saben que se debe realizar el traspaso, que en algún momento determinado, si no fue posible, pues entonces se puede hacer el traspaso a persona indeterminada, pero como lo dices, es un problema sumamente recurrente. Es impresionante la cantidad de casos que uno a diario, digamos, o frecuentemente conoce de este tipo de asuntos. Así es. Y un poco para que podamos avanzar, porque ya el tiempo nos jugó en contra, precisamente por las fallas de Internet, quisiera que empecemos a hablar de la nulidad. Me interesa, perdón, esto se... Ay, perdón, un momento. Se enloqueció la diapositiva y se pasó más de lo esperado. Acá. Vamos entonces a empezar a hablar de la nulidad, al menos para, de alguna manera, hacer algunos comentarios generales. La nulidad implica ya no que el contrato no nazca o que el negocio en general no nazca de la vida jurídica, como pasaría, por ejemplo, en los casos que vimos hace un rato, o como pasaría, por ejemplo, si un testamento se otorga a través de un documento distinto a una escritura pública, que es la regla general para otorgar testamentos, salvo que se trate de testamentos especiales o privilegiados, que es en casos excepcionales. En este caso, el negocio jurídico nace a la vida jurídica, existe. El problema es que nació con un defecto que afecta la validez de ese negocio. Esa es la nulidad. El ejercicio que nosotros debemos hacer cuando analizamos nulidad es el ejercicio de validez del negocio. ¿Es válido o no es válido un negocio que se haya celebrado con este defecto? Y la nulidad se divide en dos grandes tipos: nulidad absoluta y nulidad relativa. Empecemos entonces con, al menos para que veamos algunas de las causales de nulidad absoluta. Aquí ustedes en la parte superior van a ver algunos de los artículos que regulan precisamente esa nulidad absoluta, y vamos a ver a continuación las causales de nulidad absoluta. Empecemos con la incapacidad absoluta. Cuando hablamos de incapacidad absoluta, estamos hablando precisamente de la falta de capacidad legal o de ejercicio, es decir, lo que comentamos hace un rato, de aquellos sujetos que no pueden representarse para adquirir derechos y obligaciones por sí mismos, sino que requieren de un tercero. Y aquellos sujetos son ¿quiénes? Los que la ley ha definido. Tradicionalmente, el Código Civil tenía un catálogo de incapaces mucho más amplio. Hoy por hoy, con la llegada de la Ley 1996 de 2019, ese catálogo se reduce, en el caso de la nulidad, de la incapacidad absoluta, perdón, a los impúberes, es decir, aquellos sujetos menores, personas naturales menores de 12 años. ¿Listo? Ellos son incapaces absolutos. Es decir, si un negocio es celebrado por un menor de 12 años sin que éste haya sido representado por la persona que legalmente está autorizada para hacerlo, pues estamos hablando de un negocio afectado con nulidad absoluta. También habrá nulidad absoluta cuando, por ejemplo, estemos hablando de objetos ilícitos. Veíamos
o comentábamos la semana pasada frente a los bienes de uso público que no están dentro del comercio, de aquellos bienes que están afectados con medidas cautelares de embargo, porque el embargo saca los bienes del comercio y por lo tanto, si se celebra un negocio sobre un bien embargado, pues será un negocio nulo absoluto. También dentro de las causales de nulidad absoluta encontramos la causa ilícita, que fue donde, o a partir de lo que pudimos hablar de la simulación del contrato, esa intención de defraudar a terceros que genera precisamente que la causa o que la razón por la que se ha celebrado ese negocio sea considerada como una causa ilícita, no permitida por el derecho. Y vamos a ver otras dos causales que no alcanzamos a comentar la semana pasada, que son, primero, contrariar normas imperativas, salvo que la ley disponga lo contrario. Por ejemplo, hace un par de días nos encontrábamos con el siguiente caso. Resulta que en una corporación recreativa, en una corporación que se destina a ser un club social, se toma una decisión que atenta contra el debido proceso, una decisión disciplinaria contra uno de los miembros de ese club social. ¿Cuál fue la situación o lo que llevó a esa situación? Esta persona, al parecer en estado de embriaguez, genera un daño a unos vehículos que estaban en un parqueadero del lugar. Por supuesto, es una conducta reprochable que da lugar a que se inicie un procedimiento disciplinario interno. Pero ese procedimiento disciplinario interno está arreglado en esa corporación y dentro de esas reglas indica que obviamente en garantía del debido proceso se tendrán como atenuantes de la conducta y para efectos de imponer la sanción, por ejemplo, si esa persona reparó los perjuicios, si esa persona pidió excusas, si esa persona no ha tenido ningún otro antecedente de mal comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Además, en estos procesos disciplinarios debe permitírsele al acusado que se le practiquen pruebas, que demuestre su inocencia o que demuestre al menos las causales, en este caso, de atenuación de la sanción que se le va a imponer. Pues en este caso, todos estos elementos de alguna manera se olvidaron en esa decisión, se emite una decisión con la sanción, o imponiéndole mejor la sanción más fuerte de todas, que es la expulsión permanente y definitiva del club social, elemento o decisión que por supuesto viola el debido proceso. Y es que resulta que en Colombia, como en casi todas las sociedades democráticas del mundo, el debido proceso no solo es un derecho fundamental, sino que también es una norma de carácter imperativa. ¿Qué significa que sea una norma de carácter imperativa? Que contra esa norma no se puede pactar nada, que contra esa norma no se puede actuar en ningún caso. Entonces, ¿qué pasa con las decisiones que son tomadas con violación al debido proceso? Pues que se tratará de decisiones afectadas de nulidad absoluta, porque lo que se está haciendo es contrariar una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario, que no admite ninguna subsanación de ningún tipo, de ninguna índole. ¿Listo? Entonces, ese sería un cuarto escenario a partir del que hablemos de nulidad absoluta. Y hay un quinto o una quinta causal de nulidad absoluta. Esta casi no se trabaja por la doctrina, por la jurisprudencia, pero existe, la ley la prevé, y es la falta de formalidades previstas para la validez del negocio en atención al tipo negocial. Resulta que hay ciertos negocios para los que la ley exige ciertos procedimientos sin los cuales la ley misma dispone que no serán válidos esos negocios. Un ejemplo, que es el ejemplo por autonomacia de esta causal. Cuando nosotros vamos a realizar donaciones, sea quien sea la persona o el sujeto que realice la donación, aquí no nos importa cuál es el sujeto, aquí nos importa es qué negocio vamos a celebrar. Cuando se celebre una donación que supere los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
Para que esa donación sea válida, requiere de que se agote un procedimiento que se llama insinuación ante notario público. ¿En qué consiste esa idea de la insinuación ante notario público? En que al notario se le comenta que se va a realizar una donación superior a 50 salarios y ese notario empieza a indagar a las partes por las razones por las cuales realizan la donación, la capacidad económica, las situaciones que puedan girar alrededor de ese negocio. ¿Con qué finalidad se hace ese tipo de procedimientos o se impone esas formalidades tan especiales? Con la finalidad, por ejemplo, de evitar causas ilícitas, con la finalidad, por ejemplo, de que con esa donación lo que se quiera hacer realmente es afectar a terceros, como por ejemplo a terceros acreedores. Yo sé que me van a perseguir el bien, entonces mejor lo dono para evitar que el acreedor tenga bienes que me pueda quitar para cobrar su acreencia. ¿Listo? Esas son las 5 causales que expresamente define la ley y el ordenamiento jurídico para el caso específico de la nulidad absoluta. Veamos la nulidad relativa o anulabilidad, así también se le denomina en el Código de Comercio, que es el segundo tipo de nulidad. La nulidad relativa o anulabilidad tiene 4 grandes causales. La primera, incapacidad relativa, volvemos a hablar de capacidad legal o de ejercicio. Pero en este caso, respecto de un grupo de sujetos, los púberes, es decir, mayores de 12, menores de 18 años. Ellos no pueden representarse directamente, sino que requieren de un tercero. Pero el efecto para ese caso, como ya hay un poco más de conocimiento, de entendimiento del negocio, es un efecto de nulidad relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra frente a la incapacidad? Bueno, ¿qué pasa si es nulidad absoluta o es nulidad relativa? En la práctica, ¿qué diferencia tiene? La diferencia es que la nulidad relativa puede ratificarse y puede subsanarse a partir de llenar los requisitos que hagan falta. Sería muy sencillo resolver la nulidad relativa si el negocio suscrito por un menor de 17 años lo suscribe finalmente su representante legal. Ya con eso, con esa actuación, pues se entiende que se ha superado o se ha ratificado esa nulidad relativa. Segunda causal, vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo. Los errores, que son circunstancias en las que pues básicamente un sujeto creía A y resulta que era B, los errores se dividen en 2 grandes tipos. Hay errores de derecho y hay errores de hecho. Quiero concentrarme en los errores de derecho. Los errores de hecho, para decirlo simplemente o muy al paso, son errores, por ejemplo, en la identificación del bien. Yo pensaba que era este bien, pero realmente es este otro, o en la calidad, pensé que tenía una calidad X y resulta que tiene una calidad Y, o en el sujeto, resulta que yo iba a contratar a Pedro por sus condiciones, pero por sus habilidades, pero terminé contratando a Mario porque me equivoqué. Esos son los errores de hecho. Pero el que quiero resaltar hoy es el error de derecho. ¿Qué es el error de derecho? Es básicamente o parte de no comprender las implicaciones de un determinado negocio. Importantísimo que lo tengan en cuenta en este momento porque es fundamental. El error de derecho no vicia el consentimiento. Los únicos errores que vician el consentimiento son los errores de hecho. Y en esa medida suele uno encontrarse mucho con clientes que le dicen, no, pero es que yo no sabía que el negocio se tenía que celebrar de esa forma. Yo no sabía que el contrato se tenía que hacer así o que esas eran las implicaciones de lo que yo estaba firmando. Lastimosamente, en muchos de esos casos, salvo contadas excepciones, por ejemplo, en materia de consumidor, que tienen una regla muy especial porque hay que proteger a los consumidores, salvo esas contadas excepciones, la regla en materia contractual es que el desconocimiento del contratante no vicia el consentimiento. Los errores de derecho no vician el consentimiento. Y eso es fundamental, porque ¿eso a qué nos lleva? A que para efectos de celebrar un contrato, las personas deberían asegurarse muy bien de qué es lo que están celebrando, porque de lo contrario, no podrán alegar su desconocimiento, su falta de comprensión del contrato para efectos de pretender anularlo.
Reitero, ahí es, digamos, algunas contadas excepciones. Consumidor está, la jurisprudencia ha venido avanzando también en asuntos como capitulaciones matrimoniales, pero pues básicamente o la regla general es que el error de derecho no vicia el consentimiento. Hablemos de la fuerza. La fuerza básicamente, ¿qué es? Es el ejercicio de una presión física o psicológica sobre uno de los contratantes que lo obliga básicamente a contratar. Esa presión debe ser una presión que normalmente deviene de terceros, de terceras personas que llevan precisamente a que yo me vea obligado a contratar. Colombia es un país que infortunadamente ha tenido muchísimos casos de fuerza, especialmente en el marco del conflicto armado, donde o usted me vende el bien o va a tener unas consecuencias usted, su familia, etcétera, etcétera. Ya ustedes pues conocerán más de uno de esos casos que infortunadamente, reitero, han sido comunes en nuestro país. Y finalmente, el dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención de llevar error, la intención de alguna manera cometer el error al otro contratante. Entonces resulta que me están diciendo o el otro contratante me plantea un negocio con una oferta muy seria, pero lo que está haciendo es llevarme a cometer un error porque lo que me está o lo que estamos negociando no es realmente lo que finalmente esa persona va a ejecutar, no es realmente lo que esa persona o el bien, por ejemplo, que esa persona me va a entregar. Lo que me están es llevando a un engaño, me están induciendo a un error. Eso es lo que se conoce como dolo. Y tenemos dos causales adicionales frente a la nulidad relativa, que son la primera, la omisión de formalidades previstas para la validez del contrato, pero no como en la nulidad absoluta que eran atención al negocio, sino aquí sí vamos a hablar del sujeto. Resulta que hay ciertos sujetos que la ley o sobre los cuales la ley ha dispuesto una especial protección. Por ejemplo, los incapaces, los menores de edad y particularmente cuando esos menores de edad son representados por tutores, se dispone por la ley que cuando se requiera realizar ventas, por ejemplo, o negocios con el patrimonio de ese menor, el tutor deberá solicitar autorización judicial para efectos de enajenar o vender el patrimonio de ese menor. ¿Por qué razón? Porque lo que se pretende con esa formalidad, cualquiera sea el negocio, si usted va a donar, vender o va a realizar cualquier otro tipo de negocios que implique la enajenación del bien, que implique que esta persona pierda el dominio, pues lo que busca la ley con eso es protegerlos, porque un menor no tiene la capacidad en muchos casos de entender, de comprender de qué negocio se trata, cuáles son las implicaciones, los riesgos del negocio. Y en esa medida, pues entonces se protege a esos menores a partir de crear ciertas formalidades, como en este caso la solicitud de aval o de autorización judicial, es decir, la autorización de un juez para poder enajenar el patrimonio de un sujeto incapaz. Y terminamos las causales de nulidad relativa o de anulabilidad con la lesión enorme. Voy a tratar de explicar la lesión enorme a partir de un criterio muy sencillo, que es el siguiente. Resulta que y la lesión enorme suele ser aplicable o suele utilizarse mucho en los negocios de compra-venta. Planteémoslo en ese escenario que considero es el más sencillo de entender. Resulta que nosotros vamos a vender una casa. Entonces vamos a vender una casa, pero vamos a vender una casa, por ejemplo, porque tenemos necesidad del dinero, etcétera, etcétera. Y resulta que la casa comercialmente vale hoy 500 millones de pesos. Y algunos de ustedes yo les digo, mire, estoy grave, dinero necesito, etcétera, etcétera. Y ustedes me dicen, ah, bueno, Tatiana, le compro la casa, pero no en 500, la está vendiendo muy cara. Le compro la casa en 200 millones de pesos. Lo tomo o lo deja, le traigo la plata ya. El dinero es suyo ya mismo. Vamos a que celebremos escritura pública en este momento. ¿Listo? Cuando eso ocurre, estamos ante un escenario de lesión enorme.
¿En qué consiste esa lesión enorme entonces? En que el bien se venda por menos de la mitad del justo precio o se venda por más del doble del justo precio, porque el asunto puede ser al revés. Que yo les venda un bien y les pinte quién sabe qué tipo de bien ustedes me van a comprar y ya no les cobre 500, sino que les cobro 2.000 millones de pesos porque es que es mi bien. Como es mi bien, yo puedo vender el bien en 2.000 millones de pesos, o esa es mi creencia, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo ahí? Les estoy vendiendo el bien por más del doble del justo precio de ese bien. Y es importante que allí tengamos en cuenta lo siguiente. El justo precio es el valor comercial del bien, no el valor catastral. ¿Y el valor comercial cuándo? El valor comercial del bien al momento de la venta. Por supuesto, hay casos en los que puede pasar lo siguiente. Ustedes me compran la casa en 200, ese era el valor comercial del bien para esa época. Y después hay una obra de valorización que puso a valer esa casa en 400. Ah, no, eso ya hace parte de las, digamos, de las ganancias propias de celebrar negocios. No es que el bien costara cuando yo se los vendí 200 y por lo tanto yo no podría reclamarle lesión enorme. Lo que ocurre en este caso es que pues, ustedes corrieron con muy buena suerte y poco tiempo después de que me compraron el bien aumentó su valor por efectos de valorización. ¿Listo? Entonces es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Se trata del justo precio que es valor comercial. ¿Cuándo? Al momento de la venta. Si se vende por menos de la mitad o se vende por más del doble, estaríamos ante, reitero, lesión enorme. Y cualquiera de estas causales daría lugar a nulidad relativa del negocio jurídico. Ojo, nulidad relativa del negocio jurídico. Es importante que tengamos en cuenta, ya con esto finalizo, que tengamos en cuenta lo siguiente. La nulidad absoluta por objeto y causa ilícitas es insaneable, salvo prescripción ordinaria, extraordinaria, perdón. Es decir, que transcurran 10 años de haberse celebrado ese negocio. La nulidad relativa sí se puede sanear, o la nulidad absoluta por cualquiera de las otras causales que vimos antes. Y segunda cuestión que no quiero dejar pasar, que es importantísima que la tengan en cuenta. La nulidad absoluta debe ser declarada por el juez, así no se solicite, de oficio. Si ustedes identifican que en un caso hay nulidad absoluta, estamos ante un escenario que el juez debe declarar de oficio, sin importar que las partes no se lo hayan solicitado. Y eso es un arma de juego en un proceso judicial bien importante. No lo pierdan de vista. Julieta. Gracias, licenciada. Tengo dos preguntas. Una sería en el caso de la nulidad absoluta, que un juez del fallo sobre esto, ¿sería lo mismo la nulidad absoluta para que tome, o sea, la decisión que tome el juez o que de pronto declare a una persona legalmente incapaz? ¿Es lo mismo o es diferente? Es completamente diferente. La declaratoria de incapacidad primero ya dejó de existir, que era la famosa interdicción con la ley 1996 de 2019. En Colombia dejaron de existir, dejó de existir esta figura y los mayores de 18 años ahora todos son considerados capaces. Sí existe de alguna manera esta figura solo, o sí se aplicaría la lógica de esta figura solo para los menores de 18, pero a ellos no hay que declararlos interdictos, ellos por la edad son en sí mismos personas incapaces, absolutos o relativos. A los mayores de edad lo que se hace es nombrarles apoyos, personas que les ayuden a de alguna manera entender o comprender el negocio que están celebrando, a comunicarse. Hay personas que la discapacidad que tienen es relativa a que no pueden comunicarse bien, por ejemplo, personas que sepan lenguaje de señas, traducción, entre otras. Esos apoyos no tienen la función de representación legal. En el caso de la nulidad absoluta, lo que analiza es, bueno, si hay un incapaz absoluto, o en el caso de la nulidad relativa, si aquí estamos ante un sujeto que es incapaz absoluto, ya antes debidamente declarado, hoy simplemente con verificar cuántos años tiene, uno sabe si es incapaz absoluto o relativo.
pues simplemente lo que se hace es que el negocio se declara nulo y por lo tanto deja de surtir efectos. A partir de la declaración judicial, el negocio deja de surtir efectos con ocasión, mejor, de la nulidad que ha sido declarada por el juez. A partir de Ah, ese momento, deja de tener efectos el negocio. muchas gracias, licenciada. Yo le iba a hacer esa pregunta sobre las personas con discapacidad, pero ya su merced las aclaró. Entonces, muchas gracias. Ok, perfecto, Julieta. Bueno, a todos, realmente muchas gracias. Voy a proceder a a tomar la lista, pero sin antes, pues despedirme de ustedes. Me alegra mucho haberlos visto virtualmente por estos medios, en todas estas sesiones que hemos tenido la oportunidad de compartir. Me disfruté mucho esta hora de viernes. Sé que normalmente no es quizá la hora que todos desearíamos. Un viernes yo creo que uno está pensando en descansar, estar viéndose quizá la serie de Netflix o estar con la familia o con algo, en otro plan seguramente. Pero espero estas conversaciones que hemos tenido acá y lo que he podido orientar en el curso de la asignatura o del módulo haya sido de provecho para todos ustedes. Espero encontrármelos más adelante. Ojalá ya como colegas en algún caso en el que eventualmente nos podamos volver a ver. Les agradezco eventualmente que podamos prender la cámara. Me gustaría dejar un registro en fotográfico de esta sesión para subirlo a mis redes sociales y para compartirlo, por supuesto, con el Instituto Magíster, que nuevamente les agradezco haberme hecho esta invitación. Les saludo, como se los he comentado en algunas ocasiones, orgullosamente desde la frontera nororiental de Colombia, en Cúcuta Norte de Santander. Por aquí, bienvenidos todos siempre. Y bueno, nada, éxitos en lo que viene en adelante. Amir, qué pena, habías levantado la mano. Sí, licenciada, agradecerle enormemente con un abrazo caluroso, en este caso desde el Valle del Cauca y desde nuestra comunidad de la diáspora africana y nuestros hermanos originarios. Agradecerle porque en verdad, a pesar de la distancia y que nuestros encuentros fueron virtuales, se sintió mucho ese calor humano, no solo de usted, sino de cada una de nuestras maestras. Eh, en verdad, ha sido un disfrute estar en estas clases. Son personas con vocación de enseñanza. Ese es un acierto del doctor Constantino y nos da a entender que probablemente ese fue el desayuno. O sea que el almuerzo también va en la misma calidad. Yo lo veo como un plato bastante nutritivo. En verdad, muchísimas gracias. Nos nutrió muchísimo, mucho, mucho. De antemano pedir excusas por los malos momentos que le hayamos podido hacer pasar. Estamos en un proceso de aprendizaje y esperemos que la vida nos dé la oportunidad de volver a encontrarnos de manera virtual por lo pronto y más adelante presencial y darnos ese abrazo que quizá todos tendríamos que darnos en algún momento. Y cuando sea el momento de la ceremonia de grado, me gustaría que todos nuestros maestros, incluyendo ustedes que están en este primer eh, cuatrimestre, nos puedan acompañar y que se pueda sentir esta familia, esta primera corte. Maestra, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, gracias a mí por esas palabras. Realmente para mí ha sido un gusto. He aprendido de todos ustedes, de sus experiencias, de sus vivencias, que créanme que para mí son sumamente relevantes. Siempre creo que salgo de estas sesiones aprendiendo algo nuevo a partir de las inquietudes que formulan y creo que eso me enriquece como profesional y como persona. Además, qué interesante que seamos personas de lugares tan diversos, tan incluso un tanto distantes entre sí,
y que podamos congregarnos un viernes de 8 a 9:15 de la noche para hablar de algunos aspectos que nos unen en este caso, como lo es el derecho. Simplemente dejar como mensaje y aprovecho el momento para tomar la fotografía de que sigan adelante. Realmente han elegido, con el perdón de las demás carreras, la mejor carrera que puedan estudiar. En sus manos van a estar los derechos de las personas. Y no hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso que eso. Valoren eso, respeten esa, digamos, ese tesoro que les dan las personas en sus manos y en su conocimiento. Éxitos a todos. Voy a tomar entonces una fotografía y tomamos lista y nos vamos, porque me estoy tomando la clase de la siguiente profe. Le pido excusas de antemano. Sonrían, por favor, para la foto. Ok, perfecto. Ya les comparto aquí al chat la fotografía o la captura de pantalla de la fotografía que tomé. No sé si hay alguna persona de Magíster que nos pudiese indicar si ya debo ir saliendo para efectos de, no sé, quizá no tomar la lista por si la otra profe está esperando ya en este momento, o alcanzo a tomar la lista para anotar la participación de Hermano, quienes. pero estamos esperando terminar. Cuéntame, John, qué pena, no te alcancé a escuchar. No, no se escuchó. Ah, ok. Entonces te comento. No, seguíamos en clase con la licenciada Ashley, pero está programada la clase para mañana, porque ella nos va a dar un horario adicional. Entonces le pedimos el favor de que se adelantara todo mañana para no hacer una parte hoy y mañana otra. Sí, claro. Entonces, Ok, estás perfecto. bien de tiempo, no hay problema. Listo, entonces tomaré la lista y ya los dejo descansar. Para en todo caso anotar a quienes participaron. Recuerden que eso lo tomaré en cuenta para efectos de la nota final. Alex, Amir, está por acá, ¿no? Ya Sí, señora, presente. sí te vi hace un momento. Ok, Silvia Barragán. Buenas noches, licenciada presente. Silvia, muy buenas noches. Angie Carolina. Sambonín. Regálame un segundo. Frente al tema de Angie Carolina, ¿será que te puedo pedir un favor? Al terminar la clase, les pedimos a los compañeros que se retiren y yo aprovecho si me regalas 5 minuticos para comentarte 3 casos especiales que tenemos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Con gusto. Carlos Rodríguez. Buenas noches, licenciada. Carlos, muy buena noche. Carlos Alfonso Rueda. Carlos Alfonso Rueda, no, que no volvió. Carlos Castaño. No, pero Carlos estaba por acá. César Iván Mosquera. Está en sala, pero no sé si tenga algún inconveniente con él. Ya, aquí lo vemos. Gracias, John. César, ya te veo. Perfecto, te veo. Dayani Amezquita. Ya, por aquí te veo, Dayani. Buenas noches. Buenas noches. Diana Marcela Díaz. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Diego Alejandro Rojas. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Diego Fernando Moreno. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Edison Cardona. Dios la bendiga, licenciada, presente. Gracias. Gracias. Muy buenas noches.
Edison Castilla. Buenas noches, licenciada. Muy buena noche, Edison. Gloria Milena Salazar. Gonzalo Mejía. Ah, no, creo que Gonzalo no volvió. Henry Cuchilla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Julieta Jiménez. Presente, licenciada. Muchas gracias por todo. A ustedes. Y además por sus participaciones. Muy buena noche. Jorge Caicedo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge. Estás ahí con Fanny, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Laura Camila Álvarez. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Laura Catalina Rentería. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Linda Rocío Jiménez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Morgado. Licenciada, buenas noches. Muchas gracias ante todo ahí por el apoyo incondicional. Muchas gracias, Buenas gracias, noches, con paisana. mucho gusto. A ustedes por su atención y participación. María Mausa. Presente, licenciada. Buenas noches. Marlon Bermeo. Buenas noches, licenciada. Mil gracias. Excelente. Muy bien. Noches. Bueno todo. Muchas gracias a ustedes. Paula Andrea Forero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Paula. Jenny Claudia Ramos. Rodrigo Arias. Perdón, licenciada, Jenny estaba en sala, no sé si de pronto tuvo alguna falla y salió, porque Jenny estaba en sala, de hecho, tuvo en un momento determinado el micrófono abierto e interrumpió. Ok, perfecto. Gracias, John. Wilper Gómez. Está excusado porque él trabaja en medicina legal y están atendiendo un caso y no pudo conectarse. Ok, perfecto. Ya, gracias, John. Aquí anoto la excusa. Ángela María Saavedra. Buenas noches, licenciada, presente. Ángela, buena noche. Aquí estás tú, John. Gustavo Trujillo. Licenciada, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. A ustedes. Aquí Muy presente. buena noche. José Giovanni Sánchez. Licenciada, muy buenas noches. Agradecido por toda esa dedicación que usted tuvo para con este equipo. Muy amable y esperamos encontrarnos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por su disposición y por además su participación. Eso debo resaltarlo. Aquí tuve buena participación y eso sin duda es lo mejor para orientar clase. Elvio Meneses. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por todo. Ese es un ejemplo a seguir. Uy, muy buena Muchas gracias. su enseñanza. Honor que Que me tenga una hace, feliz Elvio. noche. Gracias. Daniel Flores. Licenciada, presente y muchas gracias por toda esa paciencia, esa exposición. Que siga así. Muchas gracias a ustedes. Bueno, doctores y doctoras, muy buena noche. Éxitos en el examen y en lo que viene. Un gusto haberlos visto por estos medios y conocerlos. Gracias, Fin licenciada. de semana. Listo. Gracias, licenciada. Continuamos con el tema. Dios la bendiga. Gracias, licenciada. Mil gracias, bendiciones para todos. Feliz noche.